La puerta. La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto saludarles en este espacio de la A a la Z Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Fíjese que estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de SET Televisión, a través de Canal 26.1 y también a través de SET Radio, abarcando prácticamente todo el estado a través de la red estatal de radiodifusoras, hasta donde les mandamos un saludo muy cordial. También saludamos con mucho gusto y agradecimiento a nuestra compañera Alejandra Varela García, que nos hace favor de interpretar todo lo que se dice en estos espacios en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros y recordarles que también este programa se está transmitiendo en vivo a través de Facebook Live de la Secretaría de Educación, así que es una herramienta muy interesante y adicional que usted tiene para ver los temas que a usted le interesan en específico, ya sea porque usted es alumno, alumna, docente, papá, mamá de familia, y puede verlos y también externar ahí alguna duda, alguna inquietud que, pues personal de la Secretaría de Educación a través de mensaje directo les contestará todas sus dudas. Pero también otro instrumento muy interesante que la Secretaría de Educación puso a disposición del público en general desde el inicio de este aprendizaje en casa son las 2 líneas telefónicas de atención que trabajan en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Para qué las puede usted utilizar? Para cualquier duda, orientación que requiera con respecto a procesos educativos, ya sea alumno, alumna, docente, padre de familia, y son 2 líneas en específico, 2222, 293820 y 2222, 293825. Utilícelas, están atendidas desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, así que no dude en utilizarlas si requiere algún tipo de orientación. Y también seremos siempre muy enfáticos en formar parte de este pacto comunitario en el estado de Puebla con el objetivo de disminuir los contagios de COVID-19. Así que son 5 acciones muy sencillas, pero a la vez muy importantes que todos podemos hacer. Ya lo hemos dicho en todos los programas, lavarnos las manos lo más frecuentemente posible. Si tenemos a la mano, obviamente, agua y jabón, hágalo. También desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común, mantener siempre una sana distancia con aquellos que nos rodean, 1,5 metros, 2 metros, no tocarnos la cara y utilizar en forma adecuada el cubreboca cuando salgamos de casa. Pero fíjese, si usted va a salir de casa y va a realizar algún trámite, va a hacer alguna fila, ya sea para alguna institución bancaria o para hacer algún pago de teléfono, de luz, y hay varias personas en la fila, y de repente le marcan por teléfono, no se quite el cubrebocas, déjeselo puesto. De repente son errores que cometemos, a veces sin notarlo, pero lo hacemos, así que no se quite el cubreboca, no importa que le hablen por teléfono, usted puede contestarlo, es cosa de acostumbrarse, pero hágalo de verdad, porque de repente cometemos ese tipo de errores. Así que ahí está las 5 acciones del Pacto Comunitario, a quienes invitamos a todos los habitantes del estado de Puebla para que lo sigamos, porque recuerde que me cuido yo, te cuidas tú y entonces nos cuidamos absolutamente todos. Es una cuestión de respeto. Y bueno, me da mucho gusto siempre en este programa tener en cabina a la directora de Educación Indígena, porque siempre ha sido muy motivante ver cómo están ellos realizando el trabajo a distancia y cómo ha traído a maestras para que nos cuenten experiencias exitosas. Y bueno, hoy también no será la excepción. La maestra Saraí Santiago Rodríguez, quien es directora de Educación Indígena, está con nosotros justamente para hablar de datos muy interesantes y de estas experiencias exitosas. ¿Qué tal, Saraí? ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, gracias. Qué gusto que estás aquí nuevamente con nosotros. Gracias, muy amable. Y hoy vienes acompañada de la maestra Eustacia Varillas López. Ella es docente de 6º año de primaria en la escuela José María Morelos y Pavón, en la comunidad de San Marcos, Tlacoyalco. ¿Es correcto? ¿Lo dije bien? Maestra Eustacia, ¿cómo estás? Gracias. Qué gusto que Muy estás bien. aquí. Muchas gracias.
con nosotros para hablarnos de estas experiencias exitosas y bueno, mucho que hay que platicar, testimonios de aprendizaje por la relevancia, aprendizajes locales interesantes que ya lo hemos platicado aquí, estos coaprendizajes, la pertinencia del conocimiento, bueno, pues todo esto que se está desarrollando en la Dirección de Educación Indígena, maestra Saraí. Así que pues adelante, nos gustaría que nos contara si este aprendizaje por parte de la Dirección de Educación Indígena es una construcción social en sí, el aprendizaje como tal. Claro que sí. ¿Cuál tonal? Nimistlapaloa y cadmiat paquilisti tlesnin tonali. Tatame, naname, guanconeme, tlamastiane. Namesyolegua cuali xontlacajica tlen nimistlapova. Después del saludo, quiero decirle que definitivamente el aprendizaje es una construcción social. Claro también que hay una parte intrínseca propia del sujeto. Sin embargo, esta parte del aprendizaje se da en un contexto, en un grupo, en un tiempo determinado. Y bueno, ¿a qué le llamamos experiencias exitosas? Le llamamos experiencia exitosa cuando el aprendizaje tiene una relevancia social, es decir, que le sirve al estudiante de manera propia, pero también es relevante para el contexto del estudiante y sus familias. Miren, un ejemplo es cuando una persona va y riega de manera propia, por iniciativa, un árbol que está en peligro de extinción. Todos sabemos que un árbol produce oxígeno. Todos sabemos que los árboles en peligro de extinción tienen una consecuencia en el ecosistema, pero es de relevancia social cuando tomamos conciencia y utilizamos ese aprendizaje para podernos corresponsabilizar de esa parte social, de esa parte de nuestro contexto, y entonces ahí se convierte en exitosa. Por ahí partiremos de las ideas de Derre y Lewin, que nos sostienen que la autenticidad de una práctica se determina por el grado de relevancia cultural, pero también por el grado de relevancia social. Y así es como un aprendizaje es válido para un contexto y válido para la vida misma. A veces hay teoría, pero la teoría no es suficiente si no lo aplicamos a la vida cotidiana. Y además hay un testimonio. Uh-huh. El aprendizaje de relevancia social tiene que dar un testimonio de vida, es decir, que tiene que ser observados por otras personas que están en nuestro mismo contexto, porque entonces ahí nosotros estamos dando un testimonio ético y no solo se queda en la palabra, sino se va al hecho. Y eso es entonces cuando es una experiencia exitosa. Hay un testimonio ahí que da cuenta de lo que estamos aprendiendo y que lo estamos aprendiendo para la vida. Entonces nos queda claro que el aprendizaje es una construcción social que tiene un testimonio de su uso en la vida diaria. Esto nos queda claro. En la vida misma, ¿no? Es esta construcción social, tiene que ser utilizado en un contexto. Así es, pero también con un análisis crítico. Eso es lo importante, uh-huh. ¿Sí? Con un testimonio de uso en la vida y con una toma de conciencia. Y también para que el aprendizaje sea exitoso, ¿no? ¿Qué tiene que tener? Bueno, para que el aprendizaje sea exitoso tiene que mover la conciencia. Uh-huh. Cuando el ser humano se convierte en una persona consciente, entonces es cuando es socialmente relevante, tanto para el estudiante como para su contexto. Uh-huh. Y entonces una enseñanza centrada en prácticas educativas auténticas, coherentes, que es muy importante, significativas y propositivas, legitima saberes y valores que son testimonios de vida, que son testimonios de una cultura. Entonces le llamamos aprendizajes significativos cuando logran toda esa integralidad. Uh-huh. Maestra Eustacia, hablando de aprendizajes situados en este caso, aquí tiene que ver las prácticas milenarias indígenas, ¿no? Sí, efectivamente. Ngatadio rujunda kanshi suishinda rutetinda. Hai runichana ishikeshrei tangini genara nangiwa. Efectivamente, hoy quiero compartir este proceso de aprendizaje
que se vive en las comunidades, que efectivamente son milenarias, se transmiten de generación en generación y que bueno, estos conocimientos, estos saberes se manifiestan en las prácticas productivas, en las prácticas sociales, en las prácticas, en actividades de ritualidad, en actividades agrícolas, en actividades también alimentarias, que en este tiempo de pandemia me parece que es sumamente importante retomarlos. Claro, y es importante esto que dice, el conocimiento es muy significativo en la cuestión indígena porque justo se aprende para aplicarlo, ¿no? Efectivamente, los procesos de aprendizaje se dan desde estas actividades, desde estas prácticas que los niños van desarrollando en compañía de sus padres, de sus familiares y también de los docentes, con este acompañamiento de sensibilidad y de conocimiento sobre el territorio y la comunidad. Hace poco tiempo, no recuerdo bien cuándo, maestra Saraí, también tuvimos la oportunidad de conocer a través de otro testimonio exitoso de una maestra que nos platicaba de este proyecto Milpas Educativas y que es justo lo que también nos vienes a platicar, maestra Eustacia, de cómo se está efectuando este proyecto y con qué tipo de métodos se está llevando a cabo, ¿no? Efectivamente, bien lo acaba de mencionar. Ahora, justamente en esta época tan difícil, necesitamos, y yo voy a precisamente a tocar este punto, en que los alumnos ahora están aprendiendo con el método inductivo intercultural, impulsado por los doctores Gachet, Bertelli, Estéfano, entre otros colaboradores, que bueno, este método viene a abonar precisamente el aprender haciendo las cosas y que bueno, ese aprendizaje tiene que ver con esta cosmovisión indígena desde el todo, conectado con la parte social, con la parte económica, con la parte política, con la parte sociocultural. Y que abarca todo, ¿no? Habíamos hablado también de estos procesos de aprendizaje que son con inter y coaprendizaje, ¿no? Claro, el interaprendizaje se da desde el momento en que te relacionas, los niños se relacionan con el medio, con los recursos, con este saber, con este interactuar, haciendo preguntas, observando y palpando también, ¿no? Los recursos que ellos van en este caso se trata de juntar quelite, entonces sí, tiene que ver con toda esta parte de ir aprendiendo desde el entorno y haciendo. Platícanos un poquito cómo es tu experiencia, maestra Eustacia, dirigiendo a este grupo, participando en este proyecto que ya nos lo comentaste, Milpas Educativas. Platícanos cómo trabajas, cuál ha sido alguna experiencia que nos quieras compartir, exitosa. Claro, con gusto. Una de las experiencias de aprendizaje que nos deja mucho, una gran satisfacción es precisamente el vayamos a cortar quelites para comer. Entonces, en esta actividad, pues, tiene que ver con toda una planeación de actividades y que se empieza primero que nada con el calendario socionatural, que es una gama de conocimientos durante todo el año. Entonces, a partir del calendario es que nosotros seleccionamos las actividades que se están realizando en un momento determinado, en un mes determinado. Tiene que ser en ese mes, no podemos cambiarlo de mes nada más porque queremos, ¿verdad? Exactamente, entonces tiene que ver mucho con el tiempo, tiene que ver mucho con las temporadas de lluvia, de sequía, de calor, de frío, y eso nos lleva a precisamente planear esas actividades con todo lo que conlleva, conocimientos previos, desarrollo, pero hay una actividad central que es ir al campo, cortar quelite, y bueno, eso también tiene que ver con mucho aprendizaje, desde seleccionar el quelite, desde ver los colores
los tipos de quelite, cuál quelite sí se puede cortar y en qué momento se puede cortar, cuando está tierno, cuando ya está maduro, ya no, efectivamente. Y entonces siempre esa visita al campo, esa visita al cerro, esa visita a la casa de alguien, porque esta es una de las actividades que hemos realizado, pero son varias actividades. Conforme van pasando los tiempos, se planea. Y bueno, entre tantas, hicimos la de ir a cortar quelite para preparar los alimentos. Y entonces ahí encontramos que sí, los niños se divierten, ríen, ellos platican entre sí, preguntan con sus padres cuál sí, cuál no, lo estoy haciendo bien, mira, yo ya junté muchos, tú llevas poquitos, en fin, se da ahí una serie de vivencias, que es lo padre, porque estamos ahí en ese momento vivenciando el aprendizaje y que bueno, ahí emergen también conocimientos de las asignaturas, obviamente, las matemáticas, el español, tiene que ver con el lenguaje, con el desarrollo de también actitudes hacia la naturaleza. O sea, no podemos cortar un quelite y dejarlo ahí, por ejemplo. Esas experiencias, ¿cómo serían también exitosas si grupos de niños y niñas de ciudades pudieran hacer esas actividades en un momento dado, ¿verdad, maestra Saraí? Sí, claro. Yo creo que el aprendizaje precisamente tiene que ser ahí situado. Situado, claro. En ese contexto. Claro. Y yo creo que adquieren sentido y relevancia cuando podemos combinar los aprendizajes esperados de una currícula con los aprendizajes y saberes locales. Claro. Que cuando se hace ese conjunto, uno se sorprende cuando los niños trabajan un lenguaje tan elevado, ¿no? Por ejemplo, un niño de preescolar que pueda manejar ciertas sustancias químicas y cómo las relaciona con alguna planta, el efecto, el espectro de luz, algunas situaciones. Eso es producto precisamente de que el aprendizaje es vivido. No se mide un aprendizaje, sino el aprendizaje se da tan integral y de manera tan natural que se avanza bastante. Y algo muy importante es que en los saberes locales o en los saberes indígenas se aprende por integralidad, no se aprende de manera individual, que eso es muy importante, es un valor que debemos de legitimar. En ese sentido, entonces, los niños de otros contextos también es una oportunidad para que pudieran construir aprendizajes con significados. Y bueno, ¿por qué necesitamos fortalecer los saberes indígenas, registrarlos, crear condiciones culturales, económicas, sociales y estructurales? Para que junto con los docentes y los niños puedan practicarlo dentro y fuera de la escuela. Ese es el aprendizaje con sentido, ¿no? Por eso se hace, para que puedan practicarlo ahí como parte de la cultura misma y de la vida misma, ¿no? Sí. Muchos investigadores han criticado y han dicho que el currículum va por un lado y la vida por otro. Aquí lo que queremos es juntarlo. Que eso que aprendemos nos sirva para esta vida y más en el marco de esta pandemia. Los maestros estaban muy preocupados porque dicen, ¿y ahora cómo vamos a trabajar, no? Pero los que siguieron trabajando con el método intercultural pudieron lograr muchas actividades y además los resultados educativos pertinentes precisamente por lo que están aprendiendo es parte de la vida misma de lo que están haciendo, solo que ahora lo juntamos con algunos otros aprendizajes que puedan dar profundidad. Y eso es ahí donde adquiere sentido, ¿no? Y eso es lo que queremos. Esta pandemia nos ha demostrado toda la problemática que estamos viviendo como sociedad. Bueno, ahora tenemos que profundizar en esos aprendizajes para que nos sirvan. Y de esto mismo de la pandemia tenemos que aprender. Y yo leía por ahí algunas circunstancias y evidencias, veía yo cómo la manera tan natural de comer y la forma de comer de los grupos indígenas se tiene que volver a rescatar y a legitimar. ¿A qué te refieres? Por decirlo, a comer tan sano, que la dieta es muy sana porque no se usa nada industrializado. Entonces, es un saber que lo tenemos que legitimar y lo vamos a legitimar porque ya dio un resultado comprobado, que es una vida sana, ¿no? Que eso es lo importante. Entonces,
por ahí está esa parte, que eso que han descubierto los investigadores, lo usemos para reflexionar, lo usemos para tomar conciencia y además que nuestros propios estudiantes puedan también contribuir a esas investigaciones. La ciencia se puede hacer desde edades tempranas y eso es lo que nos interesa, que puedan ellos descubrir también nuevos conocimientos que nos ayuden a formar otras líneas de formación auténticas, pertinentes para la propia vida de nuestros estudiantes y de nosotros mismos como profesores. Por supuesto que sí. Durante esta plática, no sé si usted que nos ha estado viendo a través de SET Televisión vio algunas fotografías. Para los que nos están escuchando en radio, sí me gustaría retomar un poquito estas fotografías que pudimos ver y que comentaran, por cierto, cuál es la actividad que los alumnos y alumnas están realizando. Voy a rescatar una y luego que la maestra rescate. Por ahí hay una fotografía donde los niños están sembrando y cosechando lechugas. Por ahí otra de acelgas. Y bueno, algo que nos parece muy pertinente es que cómo los niños pudieron a partir de eso aprender a leer, a escribir, aprender una lengua, una segunda lengua indígena. Y nosotros nos preguntamos ¿qué pasó? ¿Cómo se le hizo si no se utilizó un método? Bueno, esto surge a partir de la integralidad, porque los niños llevan su registro como puedan, ¿no? Se da un proceso de aprendizaje de la lengua escrita tan natural como el lenguaje oral. A nosotros los niños no les ponemos a repetir palabras, ¿verdad? Lo que ponemos es a tener interacción, no demostraciones en el lenguaje oral, pues así en el lenguaje escrito. Entonces, esta forma de coaprendizajes lo que permite es precisamente eso, la interrelación de todos los aprendizajes que puedan sumarse en uno solo, y como es tan espontáneo, tan natural, nos dan verdaderas experiencias. Recuerdo también una acción de unos estudiantes ya de otro nivel superior, donde también estaban en un momento, en un lugar donde se había quemado y habían pues ya árboles muertos, y cuando ellos ven y empiezan a tomar acciones a favor de ese espacio y descubren muchos conocimientos muy especiales, muy avanzados, y entonces concursan y hacen muchas cosas para generar nueva ciencia, ¿no? A partir de eso que están viviendo. Y entonces a eso le estamos apostando, a que el aprendizaje se resignifique para la vida misma, y volvemos a lo mismo. Es significativo cuando tiene relevancia social. El otro día, en una conferencia que nos dio justamente el secretario de Educación, Melitón Lozano, habló del caos, ¿no? Que de repente del caos, bueno, pues de ahí es desde donde surgen, ¿no? Las ideas, es donde surgen las variables, es de donde surgen los caminos, ¿no? Y justo es el ejemplo que nos estás dando, ¿no? Así es. Entonces es muy interesante saber eso, que a partir de una crisis, a partir de algo así difícil, bueno, pues surgen estos proyectos, estas ideas. Y entonces nosotros pensamos y consideramos y sostenemos la idea de que una experiencia es exitosa siempre y cuando tenga relevancia. Tanto para el alumno como para las familias y el contexto. Así es. Si no, no podremos decir que es exitosa. Es exitosa por eso. Claro. Y entonces pareciera ser que en la pedagogía en un momento, pues los docentes entramos a lo mejor en una crisis porque cambiamos de formas de aprender, ¿no? Sí. Cambiamos de formas de enseñar. Pues ahora hay que reaprender la práctica docente. Exactamente. Para que podamos generar esos procesos conscientes y críticos. Yo creo que en este marco de la nueva escuela mexicana, algo muy importante que tenemos que hacer es que podamos construir ciudadanía. Y en la ciudadanía tiene que haber testimonio, lo que decíamos, testimonio ético de que verdaderamente tenemos rasgos de buenos ciudadanos. Y es importante saber que para reconocer los saberes propios tenemos que partir del propio reconocimiento, ¿no, maestra? Es importante. Claro que sí, es muy importante ver cómo los alumnos
reconocen sus saberes propios a partir de ese reconocimiento del yo. Es decir, el alumno se siente parte de, de esa cultura, de esas raíces. Y entonces eso es muy importante porque a partir de eso el alumno valora su identidad. Y bueno, también hay que reconocer que cada alumno debe gozar plenamente de sus experiencias, que ame lo propio, que ame lo que saben sus padres, sus ancestros, y que también favorezca un desarrollo integral en ellos. Y de esta formación, los sujetos, creo, podrán ser en un futuro sujetos autónomos, sujetos que abonen a este desarrollo de la sociedad, de las culturas, de la misma comunidad. Y bueno, es importante en esta ocasión vivirlo, porque nosotros lo sentimos, lo vivimos. Y en lo personal, bueno, este trabajo me ha permitido conocer más las necesidades de los alumnos desde su casa, desde su contexto, desde lo que hacen sus padres, desde lo que saben sus padres. Y bueno, es muy gratificante ver cómo los alumnos aprenden desde esta otra forma, desde esta perspectiva del método inductivo intercultural, y que bueno, ha abierto muchas puertas para que estos conocimientos propios se lleguen a profundizar más y también se puedan sistematizar, que creo que es una parte también de la que se carece actualmente, ya que estos conocimientos pues han sido de manera oral, y también la transmisión ha sido de generación en generación. Sin embargo, el método ahora nos permite hacer esa sistematización de estos conocimientos y experiencias que los alumnos toman. Y bueno, estamos viendo unas fotos que también me gustaría que describieran. Por supuesto, ahí aparece un plato con quelites ya preparado, ya listo para comer. Entonces, ahí emergen conocimientos como cantidades, cuánto de sal, cuánto de hojas, un ramito, 2 ramitos, para cuántas personas, y también los condimentos que va a llevar. Entonces hablamos de porciones, hablamos del cálculo mental. Ahí y ya bueno, están entrando un montón de materias, muchísimos conocimientos de todas las áreas del conocimiento, y que bueno, se van ahí fluyendo, se van interrelacionando, y que bueno, los alumnos aprenden de manera muy gustosa. Claro. ¿Cuántas personas están trabajando en este proyecto? Y de Milpas Educativas, más o menos cuántas personas están, digamos, ahí llevando grupos, y de cuántos alumnos y alumnas estaríamos hablando. Pues actualmente en el estado de Puebla somos pues muchísimos, aproximadamente unos 50 profesores o un poco más, y que alumnos, pues estaríamos hablando de cientos de alumnos que están siendo de alguna manera beneficiados con esta forma de trabajo, y sobre todo estas experiencias con actividades que parten de su contexto y que ahora actualmente pues son muy relevantes. Este método igual no solo se trabaja ahora, sino que ahora toma relevancia, pero ya se venía trabajando también desde contextos áulicos, y que bueno, es salir, llegar, o sea, no hay un espacio idóneo, más bien todo el espacio es apto para aprender. Claro. ¿Cuáles son las lenguas originarias que se hablan ahí en Tlacoyalco? En Tlacoyalco se habla el Nguigua, que es popoloca. Popoloca, pero digamos que la palabra popoloca es la más conocida, pero no es la correcta, ¿verdad? Correcta. Así es. Efectivamente, y bueno, también tiene sus variantes, entonces, pues de alguna manera tiene variantes además. Sí, son varias comunidades en donde se hablan. Comparándolo con otras lenguas, pues sí, es una lengua minoritaria igual. Totalmente, pero bueno, esta experiencia nos ha dado buenos sabores de boca, y creo en los alumnos pues también están aprendiendo muchas cosas, a valorar y a aprender, y sobre todo a reconocer también sobre estos tiempos de vulnerabilidad, tiempos de dificultad social, económico, político, y sobre todo de salud, ¿no? Entonces, también tenemos como esta parte de
que con este método se fortalecen los vínculos familiares ahora actualmente, porque los niños están con sus padres, porque hacen las actividades juntos y los padres muy colaborativos, ellos están inmiscuyendo, están colaborando, están haciendo también este trabajo con sus hijos con apoyo de nosotros. Y bueno, también tenemos los retos. Uno de ellos es que el docente debe conocer más el contexto para poder apoyar estos procesos de aprendizaje en los niños. Pues la verdad, mucho gusto de haber platicado con ustedes en este programa de la A a la Z. Maestra Sarayyi, rápidamente, si quiere algún comentario final. Bueno, para finalizar, a veces nos angustiamos porque no tenemos recursos didácticos en contextos de cierta vulnerabilidad. Claro. Pero el medio ambiente nos da una serie de recursos para poder enseñar y aprender. Así es. Yo creo que hoy en día la docencia se enseña, pero también se aprende cotidianamente. Muchas gracias a todos los maestros que han aceptado el reto de trabajar con el contexto como un recurso didáctico. Muchas gracias a la maestra Sarayyi Santiago Rodríguez, directora de Educación Indígena, y a Eustacia Varillas López, docente de 6º año de primaria en la escuela José María Morelos y Pavón. Muchas gracias a las dos. Gracias. Gracias, muy amables. Gracias a Alejandra Varela García como intérprete de lengua de señas mexicana. Y mañana tenemos una cita en punto de las 12 de la A a la Z Puebla en casa. Que pasen buena tarde. Gracias. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.